En el bullicio de Jerusalén, bajo un sol que había visto milenios, cada grano de polvo, cada sombra, danzaba al ritmo de una profecía de 3000 años que nadie podía ver, pero que estaba a punto de devorar la historia y reescribir el destino de la humanidad. La ciudad, una colmena de fervor y expectativa, no era consciente de que no estaba simplemente repitiendo un ritual, sino actuando en el clímax de una obra maestra divina. El mundo creyó que lo que vería sería la culminación de un ciclo anual, pero en realidad, presenciaría el desenlace de un plan eterno, meticulosamente tejido desde el alba de los tiempos. Un detalle tan diminuto como el rastro de la escarcha de una noche fría, tan cotidiano como el polvo que se levantaba de los caminos, pasaba desapercibido para la mayoría de los peregrinos que inundaban Jerusalén aquella semana. Pero ese detalle, ese casi imperceptible hilo, lo cambiaba todo. En las puertas de cada hogar, en los envejecidos marcos de madera de cada entrada, se observaban señales. No eran los emblemas de clanes guerreros ni las ostentosas marcas del poder terrenal, eran algo mucho más antiguo, infinitamente más cargado de una memoria que latía en el corazón de la historia de un pueblo. Era el testimonio silencioso y viviente de una noche que había acontecido más de 1000 años en el pasado, una noche que cinceló en la memoria colectiva de una nación la verdad ineludible. La sangre en el umbral no era un simple adorno, sino la barrera infranqueable que la muerte pasaría de largo. Y en la Pascua del año 33 después de Cristo, esa memoria ancestral no era un mero ritual vacío, era una profecía en carne viva, a punto de desatarse con una fuerza cósmica en las mismas calles de esa ciudad milenaria. Una profecía que se cumpliría ante los ojos atónitos de multitudes que, absortas en sus preparativos y sus liturgias, no tenían la más mínima idea de la magnitud del evento que estaban a punto de presenciar. La historia, en ese instante, dejaba de ser un mero recuento de hechos para convertirse en el escenario de una revelación. Para que el alma humana pueda siquiera rozar la profundidad de lo que se desplegó en esa semana que rasgó el velo del tiempo, hay que regresar mucho antes de que el primer peregrino comenzara su viaje hacia Jerusalén. Hay que volver a los días primigenios en que la Pascua no existía como una celebración en el calendario, sino como una experiencia cruda, aterradora y visceral. Una experiencia que no fue instituida en la majestuosidad de un templo, sino en el lodo y la desesperación de la esclavitud, no por sacerdotes con vestiduras sagradas, sino por un Dios que descendió del cielo mismo para liberar a su pueblo con una mano poderosa que desafió a los imperios y a la lógica humana. Él mismo, el gran arquitecto, estaba poniendo las primeras piedras de un plan que culminaría en esa semana decisiva. El libro de Éxodo, en su capítulo 12, no es un mero registro histórico, es un manual de ingeniería divina. Con una precisión asombrosa, detalla las instrucciones que Dios impartió a Moisés y a Aarón antes de aquella noche que lo cambió todo en Egipto. Cada instrucción, cada punto y coma, no era arbitraria, tenía un propósito tan claro como el cristal, apuntando hacia un futuro que el pueblo en ese momento no podía comprender plenamente. Un futuro que se manifestaría, con una exactitud que desafía la casualidad, en Jerusalén, en el año más trascendental de la historia humana. Y aquí es donde la historia da un giro que la teología moderna a menudo ignora, la interconexión de cada micro detalle. Éxodo 12:3 resuena como un eco profético, háblese a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esta instrucción no era una mera norma logística, era la primera nota en una sinfonía divina. El 10º día del mes de Nisán, el cordero, símbolo de la inocencia y la sustitución, debía ser apartado. Separado de su rebaño, de su vida anterior, y llevado al corazón del hogar. Durante 4 días, desde el 10º hasta el 14º día de Nisán, el cordero vivía entre la familia. No era un mero animal de corral, se convertía en un miembro temporal, un invitado silencioso. Los niños, con su curiosidad inocente, se acercaban a él, lo acariciaban. Los ancianos, con la sabiduría de la experiencia, lo observaban con una mirada que buscaba la perfección. Era inspeccionado con un rigor que iba más allá de lo superficial, debía ser perfecto, sin mancha, sin defecto, sin la más mínima tacha que lo descalificara. Pero este periodo de observación no era solo un requisito de pureza ritual, era el tiempo en que el sacrificio se hacía personal, en que el costo emocional de la entrega comenzaba a grabarse en el alma de la familia.
Era humanamente imposible pasar 4 días compartiendo el mismo techo con un animal sin comenzar a sentir una conexión, una ternura. La ley lo requería así, con una intencionalidad sagrada, porque el sacrificio que no exige un costo, que no duele en alguna medida, no posee el poder de transformar el corazón humano. El verdadero sacrificio es una inversión emocional y espiritual. Y el gran arquitecto lo sabía. Cuando la historia avanzó hasta el año 33 después de Cristo, ese mismo patrón ancestral, ese meticuloso diseño divino, se repitió con una exactitud que ningún escritor humano, ni el más visionario, habría podido planificar. No fue una coincidencia, fue la manifestación de una sincronización cósmica. El 10º de Nisan de aquel año trascendental cayó en un domingo. Y fue precisamente en ese día, con el sol de la mañana iluminando las puertas de Jerusalén, cuando Jesús de Nazaret, el Cordero profetizado, hizo su entrada triunfal en la ciudad santa. Las multitudes, portando ramas de palma como símbolos de victoria y esperanza, lo recibieron con gritos de Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era el mismo día en que los corderos de Pascua, destinados al sacrificio, eran llevados a los hogares de Jerusalén. Era el mismo día en que el sacrificio supremo, el Cordero de Dios, comenzaba a ser reconocido por aquellos que, sin saberlo, lo recibirían. La orquestación era perfecta. Y desde ese domingo de la entrada triunfal hasta el viernes de la crucifixión, Jesús fue sometido a una inspección pública ininterrumpida. Los fariseos lo acosaron con preguntas teológicas, buscando la menor fisura en su doctrina. Los herodianos lo interrogaron con trampas políticas, intentando atraparlo en una rebelión contra Roma. Los saduceos, con su escepticismo sobre la vida después de la muerte, lo confrontaron con argumentos sobre la resurrección. Pero en cada ocasión, el veredicto fue el mismo, resonando con la pureza que la ley exigía del Cordero Pascual, sin defecto, sin falla, sin mancha alguna. Ninguna acusación logró prosperar, ninguna trampa funcionó. Incluso Pilato, el representante de la maquinaria imperial más poderosa de la tierra, declaró públicamente ante la multitud, no encuentro ningún delito en este hombre. Era la certificación divina, pronunciada por una voz humana, de la perfección del Cordero. La ciudad hacia la cual convergían todos estos eventos, esa que se erigía en el horizonte dorado, era una de las metrópolis más extraordinarias del mundo antiguo. Y en ningún momento del año su esplendor era más palpable, su latido más intenso, que durante la semana de la Pascua. Jerusalén en el siglo I después de Cristo no era solo una ciudad, era un epicentro religioso de proporciones monumentales, una ciudad que había sido embellecida y expandida durante décadas de construcción bajo el reinado de Herodes el Grande. Aunque Herodes había muerto aproximadamente en el año 4 a.C., su proyecto arquitectónico más ambicioso, la reconstrucción del templo y la enorme plataforma sobre la que se asentaba, seguía siendo en el año 33 una de las obras de ingeniería más impresionantes de todo el mundo mediterráneo. No era solo piedra y oro, era una declaración, una promesa, un símbolo de la presencia divina en la tierra. Los escritos de Josefo, el historiador judío del siglo I, no son meras descripciones, son odas a la magnificencia. Describen el templo como una visión que deslumbraba, que robaba el aliento a todo visitante que lo contemplaba por primera vez. Era una manifestación de la gloria divina, tangible y abrumadora. Las piedras de la base de la plataforma no eran simples bloques, eran colosales, titánicas. Algunas de las piedras de sostén del muro occidental, ese vestigio que aún hoy desafía al tiempo, pesan entre 400 y 600 toneladas métricas. La fachada del templo, en sí misma, no estaba simplemente cubierta, estaba revestida de oro puro, una capa centelleante que, en las primeras horas de la mañana, cuando el sol naciente la acariciaba, irradiaba una luz tan intensa que era visible desde kilómetros de distancia. Era un faro de la presencia de Dios. Durante la Pascua, esa ciudad que en tiempos ordinarios albergaba a quizás 100.000 almas, podía recibir entre 200.000 y 400.000 peregrinos adicionales, según estimaciones basadas en los registros antiguos. No eran solo números, eran olas humanas que llegaban de Galilea y Judea, de la lejana Babilonia y del misterioso Egipto, de la poderosa Roma y de la remota Asia Menor, de cada rincón del mundo conocido donde existían comunidades judías.
Venían atraídos por un mandato que era más antiguo que cualquier imperio. La ley de Moisés establecía que todo varón judío debía presentarse ante el Señor 3 veces al año en las fiestas señaladas, y la Pascua era la más sagrada, la más fundamental de todas. Así que la ciudad se transformaba, se convertía en un organismo vibrante y superpoblado. Las posadas, repletas hasta la saciedad. Los patios de las casas, desbordados por la afluencia de visitantes. Los mercados, que normalmente zumbaban con la actividad, operaban a una intensidad que hacía el ruido cotidiano parecer un susurro. La vida misma de Jerusalén se aceleraba. El incesante movimiento de animales, de personas de todas las lenguas y atuendos, de comerciantes pregonando sus wares, de sacerdotes atareados en los preparativos del templo y de soldados romanos en guardia preventiva, creaba una atmósfera que era a la vez festiva y bulliciosa, sagrada y reverente, pero también innegablemente tensa. Era el preludio de un drama. Para comprender la experiencia sensorial de esa semana, hay que cerrar los ojos e imaginar los aromas que saturaban el aire de Jerusalén. El humo de miles de hogares, donde se preparaba la comida de Pascua con su cordero asado y sus hierbas amargas, se mezclaba con el denso olor de los animales concentrados en los corrales temporales establecidos en los alrededores de la ciudad. Los vendedores de especias, con sus puestos abiertos desde el amanecer, ofrecían fragancias exóticas. Las hierbas amargas que la ley exigía consumir durante la cena de Pascua, plantas como la lechuga silvestre y la achicoria, llenaban las manos de las mujeres que recorrían el mercado, sus canastas desbordantes. El pan sin levadura, la matzá, se horneaba en cantidades colosales, un recordatorio de la prisa de la liberación. La búsqueda y eliminación de todo producto leudado, el chametz, de los hogares no era una tarea trivial, era una actividad que involucraba a toda la familia en los días previos a la fiesta. La vigilancia minuciosa para que ningún producto fermentado permaneciera en la casa era una obligación religiosa tomada con una seriedad absoluta, una profunda purificación física que reflejaba una aspiración espiritual. Pero el mandato sobre el chametz no era un mero detalle culinario o una curiosidad histórica. Éxodo 12:15 establece con una claridad escalofriante: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. La búsqueda ritual de la levadura, que se realizaba la noche anterior al día 14 de Nisán con velas encendidas, revisando rincón por rincón de la casa, era uno de los rituales domésticos más cargados de simbolismo de toda la religión judía. Era una búsqueda de la corrupción oculta, de lo que expande y altera. La levadura representaba, en un sentido profundo, algo que se expande silenciosamente, que corrompe desde adentro, que transforma lo puro en algo diferente de lo que era originalmente. Eliminarla de la casa no era solo un acto de limpieza, era un acto de purificación deliberada, una declaración solemne de que, durante esos 7 días sagrados, no habría lugar para la corrupción oculta, para el pecado que se infiltra sutilmente. El apóstol Pablo, con una penetración espiritual asombrosa, capturaría este simbolismo años después en su primera carta a los Corintios, capítulo 5. No era una simple analogía, era una revelación. Escribiría: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La preparación del hogar para la Pascua no era una tarea de último momento, comenzaba semanas antes de la fiesta, un proceso que reflejaba la preparación del alma. Las familias que tenían los medios para hacerlo blanqueaban las paredes de sus casas, una renovación visible. Se lavaban meticulosamente los utensilios de cocina en agua hirviendo, garantizando que no quedara ningún residuo de chametz. Las tinajas de barro que habían contenido productos leudados eran descartadas o vendidas, porque la porosidad del material hacía imposible asegurar su pureza ritual completa. Los hogares más humildes llevaban a cabo estas preparaciones con los escasos medios que tenían. Los hogares más acomodados podían destinar semanas enteras a esta tarea. En todos los casos, el esfuerzo era el mismo en espíritu: crear un espacio sagrado, un santuario doméstico, donde la memoria de la liberación pudiera celebrarse con plena integridad, una pureza que trascendía lo físico. El agua de Siloé
ese manantial vital que alimentaba la parte baja de Jerusalén y cuyo estanque Jesús utilizaría en otro momento para sanar a un ciego, era un recurso de vida durante estas semanas. Las purificaciones rituales requerían agua en abundancia, y la afluencia masiva de peregrinos creaba una demanda extraordinaria. Los baños rituales, las mikvot, no eran simples piscinas, eran estructuras cavadas ingeniosamente en la roca o construidas con piedra, diseñadas para contener el volumen de agua necesario para la inmersión completa del cuerpo, una inmersión que simbolizaba el renacimiento espiritual. Los arqueólogos han desenterrado docenas de estas instalaciones en la Jerusalén del período del Segundo Templo, especialmente en los barrios residenciales al sur y al oeste del Monte del Templo. Esto no es una coincidencia ni un detalle arquitectónico menor. Es la evidencia física, palpable, de que la pureza ritual era en esa ciudad y en ese período una preocupación central de la vida cotidiana. No era una práctica ocasional o esporádica, sino una disciplina integrada en la existencia de cada familia observante, un reflejo de su anhelo de santidad ante Dios. Pero el 14 de Nisán era el día central de todo el cosmos pascual, el eje sobre el cual giraba la rueda de la profecía. La ley establecía que el Cordero de Pascua debía ser sacrificado entre las 2 tardes, una expresión hebrea que los eruditos interpretan como el periodo entre el mediodía y la puesta del sol, con el momento de mayor intensidad, el clímax, siendo aproximadamente las 3 de la tarde. En el majestuoso Templo de Jerusalén, durante los siglos del periodo del Segundo Templo, este mandato se ejecutaba de una manera que requería una coordinación extraordinariamente precisa. Los israelitas llegaban en grupos, las familias se apiñaban en los atrios. Los sacerdotes, en vestiduras blancas, formaban filas ordenadas. Las trompetas, con su sonido penetrante y solemne, anunciaban el comienzo de cada turno de sacrificio. El número de corderos sacrificados en esa tarde era, según los registros, de decenas de miles. Josefo, con su inclinación por la grandilocuencia, menciona cifras que algunos historiadores modernos consideran exageradas. Pero incluso reduciendo esas cifras a proporciones más conservadoras, la escala de la operación seguía siendo impresionante por cualquier medida. No era un ritual, era un río de sangre que fluía en el corazón de una nación. El ritual no era privado ni íntimo en esa escala. Era el latido de toda una nación, unificada, reunida en torno a la memoria viviente de su liberación. Cada familia o grupo de familias traía su propio cordero. El padre, el jefe del hogar, imponía sus manos sobre la cabeza del animal, un gesto que en la teología sacrificial hebrea no era meramente simbólico. Significaba identificación, una transferencia simbólica, una conexión inquebrantable entre el que ofrecía y lo que era ofrecido. Era una asunción de la culpa, una promesa de redención. El animal era entonces entregado a los sacerdotes, que actuaban como mediadores divinos del sacrificio. La sangre, la esencia misma de la vida, era recogida en recipientes especiales y asperjada con reverencia sobre el altar. El cuerpo del animal, ahora un símbolo de la expiación realizada, era devuelto a la familia que lo llevaba a la casa o al lugar donde celebrarían la cena. Allí, el cordero era asado entero, sin que se le rompiera ninguno de sus huesos, tal como la ley lo mandaba desde Éxodo 12:46, una instrucción que parecía un detalle menor, pero que era un pilar de la profecía. En una sola casa se comerá. No llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Este mandato sobre los huesos no quebrados, aparentemente un detalle sin importancia, resonaría siglos después, como una observación profética del evangelista Juan al pie de la cruz en su capítulo 19 y versículo 36. Él señalaría, con una precisión que eriza la piel, que en el cuerpo de Jesús, el Cordero de Dios, estas palabras se cumplieron literalmente. Era una señal inequívoca de la orquestación divina. La cena de Pascua, el Seder, era mucho más que una simple comida. Era una liturgia completa, una experiencia educativa inmersiva, una transmisión generacional de memoria que aseguraba que la historia no se perdiera. La estructura de esa noche estaba diseñada con una maestría pedagógica para que los niños, con su curiosidad insaciable, preguntaran, y los adultos, con su sabiduría heredada, respondieran.
Para que la historia de la liberación de Egipto no quedara guardada en textos que solo los letrados podían leer, sino que viviera en la boca y en la memoria de cada persona, desde la infancia hasta la vejez. Era una inyección de historia en el torrente sanguíneo de una nación. La Agadá, el texto que guiaba la narración de esa noche, se fue desarrollando a lo largo de los siglos, pero sus elementos centrales estaban presentes desde muy temprano, como pilares inamovibles. La narración de la esclavitud, las plagas, el éxodo, la travesía del desierto, la llegada a la tierra prometida, todo el arco de la salvación en una sola noche. Los elementos sobre la mesa del ceder, cuidadosamente dispuestos, tenían cada uno su significado preciso, su resonancia simbólica. El pan sin levadura, la matzá, no era solo pan, era llamado el pan de la aflicción, porque recordaba el pan que los esclavos comían, hecho con la urgencia del que no tiene tiempo de esperar que fermente. Las hierbas amargas, con su sabor astringente, recordaban la amargura de la esclavitud, el sabor de la opresión. El jaroset, una mezcla dulce de frutas, nueces y vino, que tenía una textura y un color que evocaban la argamasa utilizada en la construcción forzada, recordaba el trabajo extenuante de los esclavos bajo el sol inclemente de Egipto. El cordero asado, con su carne tierna, era el memorial más directo de aquella noche original, la sangre en el umbral. Y el vino, servido en 4 copas a lo largo de la noche, no era una simple bebida, correspondía a las 4 expresiones de liberación que Dios había prometido con una solemnidad inquebrantable en Éxodo 6, 6-7, yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré. Cada copa era una promesa divina cumplida. Cada copa era una razón para la gratitud inmensurable, una celebración de la fidelidad de Dios. La última semana de la vida de Jesús no se desplegó sobre un telón de fondo cualquiera, se desarrolló sobre este trasfondo pascual con una densidad teológica que solo puede comprenderse si se conoce el contexto con detalle, si se entiende la red de significados que tejía cada instante. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, describe cómo Jesús, con una conciencia de lo inminente, envió a Pedro y a Juan a preparar el lugar para la cena de Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron, con la inocencia de quien no ve el plan divino. Y Jesús les dio instrucciones que resonaban casi enigmáticas, como un acertijo celestial, para quienes no entendían la dimensión cósmica de lo que estaba a punto de ocurrir. Seguirían a un hombre que llevaría un cántaro de agua, una señal inusual en una cultura donde las mujeres solían cargar agua. Entrarían a la casa donde él entrara. Hablarían con el dueño de la casa, y éste les mostraría un aposento alto, grande y arreglado. Era como si cada paso de esa preparación, cada detalle, cada encuentro, estuviera siendo orquestado desde una dimensión que los discípulos, inmersos en lo terrenal, apenas alcanzaban a vislumbrar. La cena que estaban preparando no era solo la celebración de una liberación pasada, era la institución de una liberación nueva, más profunda, más permanente, una que abarcaría no solo a una nación, sino a la totalidad de la humanidad. El Cordero de Dios estaba a punto de sentarse a la mesa. El aposento alto donde Jesús celebró esa última cena con sus 12 discípulos era, según las tradiciones antiguas y las rigurosas investigaciones arqueológicas del área del Monte Sión en Jerusalén, probablemente parte de un edificio de 2 pisos en el barrio más próspero de la ciudad alta. El barrio donde se concentraban las casas de los sacerdotes y de las familias más acomodadas de Jerusalén. Esto, lejos de ser un detalle menor, era en sí mismo una declaración teológica. Que Jesús, el Nazareno sin fortuna ni estatus, celebrara la Pascua en un aposento alto, espacioso y arreglado, en el corazón mismo del barrio de la élite religiosa de la ciudad, era un desafío, una subversión. La Pascua nueva, el nuevo pacto que estaba siendo instituido esa noche, no llegaría desde los márgenes de la sociedad religiosa, desde las periferias, llegaría desde dentro, desde el corazón mismo del sistema que estaba a punto de transformarse para siempre. El plan se manifestaba en lo inesperado. Lo que ocurrió en esa mesa, en el crepúsculo de una era, es narrado en los 4 evangelios con una convergencia de detalles tan asombrosa que solo puede explicarse por la centralidad absoluta de esa noche en la memoria de los primeros creyentes. Juan, en su capítulo 13, dedica los primeros versículos a una escena que los otros 3 evangelistas no incluyen, pero que captura algo esencial sobre el carácter del ser que presidía esa cena.
Era un acto de humildad que desafiaba toda jerarquía. Antes de que comenzara la comida, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto que le daba dignidad, tomó una toalla y la ciñó a su cintura. Luego, vertió agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Era el trabajo de los siervos de menor rango, de los esclavos más humildes. En un contexto donde la jerarquía social era rígidamente observable, donde los puestos en la mesa de un banquete eran asignados con una meticulosidad obsesiva según la posición de cada persona, este gesto no era solo desconcertante, era chocante hasta el punto de la incomodidad, de la vergüenza para los discípulos. Pedro, con la franqueza impetuosa que lo caracterizaba, lo expresó con su voz llena de perplejidad: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». La respuesta de Jesús, según Juan 13:7, fue un eco de una verdad más profunda, una promesa de revelación: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ese después que Jesús mencionó abarca toda la historia cristiana, todo el despliegue del plan divino. Lo que ocurrió después de esa noche, lo que ocurrió después de esa semana, lo que ocurrió después del 14 de Nisan del año 33 después de Cristo, transformó el significado de cada elemento de la Pascua original de una manera que ningún rabino de la época, ni el más sabio, habría podido anticipar. Una verdad que solo puede verse con plena claridad mirando hacia atrás, desde el otro lado del sepulcro vacío. La orquestación divina se revelaba. Durante la cena, cuando el velo de la expectativa se tensaba, llegó el momento en que Jesús tomó el pan. Los evangelios sinópticos coinciden en la narración, como si hubieran sido testigos de un mismo y trascendental acto. Mateo 26, 26-28 lo describe con una sobriedad que esconde una profundidad abisal: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Estas palabras, pronunciadas en el contexto preciso de la cena de Pascua, no eran una mera adición, eran una reinterpretación radical de todo lo que esa cena había significado durante siglos. Eran la clave que desbloqueaba el misterio. El pan sin levadura, que había recordado el pan de la aflicción de los esclavos, pasaba a ser el cuerpo de aquel que llevaba sobre sí la aflicción de toda la humanidad, el pan de vida quebrantado por todos. La copa de vino, que había sellado la alianza del Éxodo, pasaba a ser la sangre del nuevo pacto, el pacto eterno que los profetas habían anunciado con voces atronadoras. Jeremías 31:33 lo había prometido siglos antes, como una declaración del futuro: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto». Era la culminación de un plan milenario, la promesa hecha carne y sangre. Mientras tanto, la ciudad fuera de ese aposento alto seguía en movimiento. Jerusalén no dormía del todo durante la Pascua, su pulso era incesante. Las calles, iluminadas por el parpadeo de las antorchas y por la luz plateada de la luna llena que era inevitable esa noche, porque la Pascua se celebraba siempre el 14 de un mes lunar, cuando la luna estaba en su plenitud, bullían con el movimiento de peregrinos que regresaban a sus alojamientos, de familias que completaban sus últimos preparativos, de sacerdotes que supervisaban los postreros rituales antes del amanecer. Era una noche de vigilia, de expectativa. En ese contexto de luna llena sobre la ciudad dorada, después de que la cena terminó y el himno fue cantado según el relato de Mateo 26:30, Jesús y sus discípulos salieron hacia el monte de los Olivos. El himno que cantaron correspondía a los salmos del Alel, los salmos 113 al 118, que eran parte integral de la liturgia pascual. Habrían cantado, con voces cargadas de una solemnidad aún no comprendida, palabras del Salmo 118:22 que en ese momento resonaban con una ironía profética que solo se haría completamente visible días después: «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo». La piedra angular de todo el plan de Dios. El jardín de Getsemaní, al pie del monte de los Olivos, no era un lugar cualquiera, era un lugar conocido, frecuentado.
El nombre en arameo significa lagar de aceite, y el jardín era, en efecto, un lugar donde había olivos ancianos y posiblemente una instalación rudimentaria para prensar aceitunas. La tradición y los estudios arqueológicos sugieren que estaba ubicado al pie del Monte de los Olivos, al otro lado del Valle del Cedrón, desde Jerusalén, a una distancia de quizás 15 minutos a pie desde las puertas de la ciudad. Era un santuario de quietud. Era un lugar donde Jesús había ido con frecuencia, según Juan 18:2, que nota específicamente que Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Lo que esto significa no es una simple coincidencia. Significa que Jesús no eligió esconderse esa noche, fue al lugar donde sabía que sería encontrado, al lugar donde la entrega estaba destinada a ocurrir. Fue con plena conciencia de lo que vendría, con una serenidad que solo la fe en el plan divino puede dar. Él, el Cordero, se ofrecía voluntariamente. Desde Getsemaní, la secuencia de eventos que siguió tiene una precisión temporal que los evangelios preservan con un cuidado que desafía la mera narración humana. El arresto en el jardín fue seguido de una noche de interrogatorios que comenzó con el sumo sacerdote Anás, continuó con Caifás, el sumo sacerdote oficial, y eventualmente llevó a Jesús ante Pilato al amanecer. Lucas 22:66 menciona que Jesús fue llevado ante el Sanedrín cuando era de día, lo que sitúa ese proceso en las primeras horas de la mañana. La comparecencia ante Pilato siguió, y la ejecución en la cruz comenzó, según el relato de Marcos 15:25, a la hora tercera, que en el sistema de conteo de tiempo judío de la época correspondía aproximadamente a las 9 de la mañana. El Gólgota, el lugar de la calavera donde se llevaban a cabo las crucifixiones en Jerusalén, era, según los relatos evangélicos, un lugar fuera de las murallas de la ciudad, lo cual era conforme a la práctica tanto judía como romana. Las ejecuciones no se realizaban dentro de la ciudad, eran espectáculos públicos diseñados para advertir y aterrorizar. El lugar estaba lo suficientemente cercano a los caminos principales como para que los transeúntes pudieran verlo, para que el mensaje de Roma fuera claro. El sitio donde hoy se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es señalado por la tradición cristiana más antigua como el lugar del Gólgota y de la tumba. Y las investigaciones arqueológicas del siglo XX han aportado elementos que son consistentes con esa identificación. Las capas de construcción sobre ese sitio reflejan siglos de devoción continua, con una veneración que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Un lugar donde lo sagrado se incrustó en la tierra. La hora sexta del relato de Mateo, la hora que en el sistema romano de contar el tiempo corresponde al mediodía, fue el momento en que la oscuridad cubrió la tierra. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta hora novena, las 3 de la tarde en el sistema romano, fue el momento en que Jesús exhaló su último aliento. Las 3 de la tarde del 14 de Nisán era también, según la práctica inmutable del templo, el momento central del sacrificio de los corderos de Pascua. La coincidencia no era una coincidencia, era la confluencia de dos corrientes de historia, una que venía desde Egipto y una que venía desde la eternidad, uniéndose en ese punto preciso del tiempo y del espacio, como si todo hubiera sido diseñado desde el principio de la creación para converger exactamente ahí. La orquestación era perfecta y devastadora. Juan 19:14 introduce una aparente tensión cronológica que ha ocupado a los estudiosos del Nuevo Testamento durante siglos. Juan coloca el juicio ante Pilato en la preparación de la Pascua como a la hora sexta, lo que podría implicar que la Pascua aún no había comenzado en ese momento, según el calendario joánico. Esta diferencia entre los evangelios sinópticos, que parecen situar la última cena como una cena de Pascua ya celebrada, y Juan, que parece situar la crucifixión en el momento en que los corderos estaban siendo sacrificados, ha generado múltiples hipótesis. Una de las más estudiadas sugiere que diferentes grupos dentro del judaísmo del siglo I, incluyendo los galileos y los judeos, podían seguir calendarios ligeramente diferentes para el cálculo del 14 de Nisán. De modo que Jesús y sus discípulos habrían celebrado la cena de Pascua según el calendario galileo, una noche antes que los habitantes de Jerusalén. Esto explicaría por qué Jesús pudo celebrar plenamente la cena de Pascua con sus discípulos y, aún así, ser crucificado en el momento exacto en que los corderos del templo eran sacrificados.
Sea cual sea la resolución precisa de esta tensión cronológica, el efecto teológico es el mismo, inmutable. La vida de Jesús en su último capítulo terrenal fue una Pascua vivida, no solo celebrada. No un ritual, una realidad. La pregunta que esta realidad despierta es una que merece un momento de silencio, una introspección profunda antes de continuar. Si la Pascua no era solo una fiesta en el calendario, sino una profecía viviente, si cada uno de sus elementos apuntaba con una precisión milimétrica hacia un cumplimiento que ocurriría en una tarde específica del año 33 después de Cristo, ¿qué significa eso para la forma en que tú y yo, aquí y ahora, entendemos nuestra propia historia? ¿Has sentido alguna vez que ciertos momentos de tu vida, ciertas encrucijadas, ciertas pérdidas o ciertas liberaciones, tenían una dimensión que iba más allá de lo que puedes explicar racionalmente? Una mano invisible, quizás. Nos gustaría saber en los comentarios cuándo fue la última vez que sentiste que Dios estaba escribiendo algo en tu historia que solo mucho más tarde lograste leer con claridad, cuando el diseño se reveló. El día después de la crucifixión fue el Sabbat, el día de reposo. La ley judía establecía que el día de reposo comenzaba al atardecer del viernes y concluía al atardecer del sábado. Era un día de absoluta quietud religiosa, un silencio que se cernía sobre la ciudad. En ese contexto de profundo descanso, el cuerpo de Jesús descansaba en la tumba nueva de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que había pedido permiso a Pilato para reclamar el cuerpo antes de la puesta del sol del viernes, antes de que el Sabbat comenzara. La tumba, cavada en la roca según la práctica funeraria de los judíos prósperos del período del Segundo Templo, había sido sellada con una piedra grande, pesada, inamovible. Y según Mateo 27, 62-66, una guardia romana, con su disciplina y su terror, había sido colocada frente a la tumba a petición de los sumos sacerdotes y los fariseos. Ellos recordaban, con una ansiedad que rozaba la histeria, que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día, y querían asegurarse de que los discípulos no pudieran robar el cuerpo y proclamar que la profecía se había cumplido. Querían detener el plan de Dios con fuerza bruta. Este detalle sobre la guardia romana es uno de los más ricos de toda la narrativa pascual desde el punto de vista apologético, porque invierte completamente la lógica de la situación. Los líderes religiosos que habían celebrado la ejecución de Jesús estaban lo suficientemente nerviosos como para tomar precauciones extraordinarias. Una guardia romana frente a una tumba sellada no era un recurso ordinario, era la movilización del poder imperial más grande del mundo para mantener a un hombre muerto dentro de una cueva. Era la máxima seguridad terrenal contra una verdad celestial. Y sin embargo, el domingo por la mañana, cuando las mujeres, con sus corazones quebrantados y sus aceites aromáticos, llegaron para terminar de preparar el cuerpo con los ungüentos que el tiempo no había permitido aplicar antes del Sabbat, encontraron la piedra removida, la guardia ausente, las vendas funerarias en el suelo y un mensajero celestial que les dijo palabras que han resonado a través de los siglos, transformando el luto en gozo, la desesperación en esperanza. No está aquí, pues ha resucitado. El plan se había cumplido. El primer día de la semana, el 16 de Nisán, en el año 33, caía dentro del periodo de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba del 15 al 21 de Nisán, y coincidía con la fiesta de las primicias, conocida en hebreo como Resit Bikurim. Esta fiesta, establecida en Levítico 23, 10-11, ordenaba que el sacerdote meciera ante el Señor una gavilla de las primicias de la cosecha al día siguiente del Sabbat durante la Pascua. Era la consagración de lo primero, la ofrenda del primer fruto de la tierra como reconocimiento de que toda la cosecha que vendría pertenecía a Dios. Una promesa de abundancia futura. El apóstol Pablo, con una perspicacia teológica que solo la revelación divina puede dar, conectaría directamente este ritual con la resurrección en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 20, cuando escribió: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». La resurrección no era solo un evento singular, un milagro aislado, era el anuncio de una cosecha que vendría, la garantía inquebrantable de que todos los que habían dormido en Cristo serían levantados también. Él era el primer fruto, la prueba viviente del poder divino. Las mujeres que llegaron primero a la tumba esa mañana del domingo representaban una cultura en la que el testimonio femenino no era admitido en los tribunales de justicia.
Si los discípulos hubieran inventado la historia de la resurrección, jamás habrían elegido a mujeres como los primeros testigos, habría sido un autosabotaje en términos de credibilidad cultural. Esta sola observación tiene un peso histórico y apologético considerable, un sello de autenticidad. Los 4 evangelios coinciden en que las primeras personas que encontraron la tumba vacía y recibieron el anuncio de la resurrección fueron mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé según Marcos, y otras que variaban según cada relato. La convergencia en este detalle, que era embarazoso para la apologética del siglo I en términos culturales, sugiere que los evangelistas estaban registrando lo que realmente ocurrió, sin suavizar los detalles para hacerlos más convenientes o aceptables. La verdad no necesita adornos. Pedro y Juan corrieron a la tumba cuando les llevaron la noticia, una carrera desesperada por la esperanza. Juan 20, 3-8 describe esa carrera con la especificidad de un testigo ocular, cada detalle grabado en la memoria. Juan llegó primero, pero se detuvo fuera, con una reverencia que lo paralizaba. Pedro, con su impetuosidad habitual, entró primero, vio las vendas en el suelo, despojadas de su contenido, pero conservando su forma. Y luego entró también Juan, y vio, y creyó. Lo que vio Juan, lo que hizo que creyera sin haber aún comprendido completamente las escrituras sobre la resurrección según el versículo 9, era la disposición de las vendas. No estaban dispersas, como en el caso de una tumba violada. No habían desaparecido, como si el cuerpo hubiera sido envuelto en ellas al llevárselo. Estaban en su lugar, ligeramente hundidas, como si el cuerpo que habían envuelto hubiera simplemente pasado a través de ellas sin moverlas. Era la imagen de una resurrección, no de un robo. Era la señal de algo que no tenía precedente en la experiencia humana, pero que tenía plena coherencia con todo lo que la Pascua había estado anunciando desde aquella noche en Egipto, desde los albores del plan divino. Las apariciones de Jesús resucitado durante los 40 días que siguieron a la resurrección y que precedieron a la ascensión están documentadas en los escritos del Nuevo Testamento con una variedad de contextos y de personas, que hace difícil su descarte como alucinaciones colectivas o como fabricaciones tardías. Pablo, en su primera carta a los Corintios capítulo 15 y versículos 5 al 8, ofrece lo que los estudiosos identifican como uno de los credos más antiguos del cristianismo, quizás formulado dentro de pocos años de la resurrección misma. No era una simple opinión, era un testimonio. Escribe que Jesús apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también. La mención de que muchos de los 500 testigos vivían aún cuando Pablo escribió esto era una invitación implícita a verificar el testimonio. Era decir, ve y preguntales. Todavía están aquí para contarlo. El plan de Dios tenía testigos vivientes. La comunidad que se formó en torno a la proclamación de la resurrección en Jerusalén no era un grupo de personas que habían perdido a su maestro y buscaban consuelo en una historia edificante. Era un grupo de personas que afirmaban haber visto con sus propios ojos a alguien que había muerto y que estaba vivo. El núcleo de esa comunidad, los discípulos más cercanos de Jesús, habían pasado los días de la crucifixión escondidos y aterrorizados. El mismo Pedro, que había negado conocer a Jesús 3 veces en el patio del sumo sacerdote, pocos días después predicaba públicamente en Jerusalén ante las mismas autoridades que habían ordenado la ejecución de su maestro, que Jesús había resucitado. La transformación de Pedro no puede explicarse sin postular que algo extraordinario ocurrió entre el viernes de la crucifixión y el domingo de Pentecostés, 50 días después. Las personas no arriesgan sus vidas por historias que saben que son falsas, se arriesgan por verdades que han experimentado. El testimonio de Jacobo, el hermano de Jesús, tiene un peso particular en este análisis de la orquestación divina. Los evangelios son consistentes en indicar que durante el ministerio público de Jesús, sus hermanos no creían en él. Juan 7:5 lo dice explícitamente, sin rodeos. Y sin embargo, después de la resurrección, Jacobo se convirtió en uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, según el testimonio de Pablo en Gálatas 1:19. Y según los registros históricos de fuentes,
tanto judías como cristianas del siglo I, Jacobo murió como mártir por su fe en la resurrección de su hermano. Lo que puede transformar a un escéptico que convivió con alguien durante décadas y que conocía cada defecto humano de esa persona, en alguien dispuesto a morir proclamando su divinidad resucitada, no es una historia inventada, es un encuentro que no puede negarse, una manifestación del plan divino que trastoca vidas. La ciudad de Jerusalén, en los días que siguieron a la resurrección, vivió una tensión que sus líderes religiosos no habían anticipado. El plan de ellos había sido eliminar a Jesús y disolver el movimiento. En cambio, el movimiento se expandió con una fuerza imparable. Hechos 2 narra cómo en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando Jerusalén estaba nuevamente llena de peregrinos de todas las naciones para otra de las 3 fiestas de peregrinación, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos y Pedro predicó un sermón que resultó en el bautismo de aproximadamente 3.000 personas en un solo día. El número no es solo significativo, representa no una comunidad marginal, sino el inicio explosivo de un movimiento que se extendería por todo el Imperio Romano en el curso de una generación. El plan de Dios no podía ser contenido por muros ni por espadas. Para comprender por qué la resurrección era tan central para los primeros creyentes judíos específicamente, hay que entender que la resurrección no era una idea extraña al judaísmo del siglo I. Era una doctrina afirmada con convicción por los fariseos y negada con igual fervor por los saduceos, y era el objeto de debates teológicos intensos dentro del judaísmo de la época. Pero la resurrección que el judaísmo esperaba era una resurrección universal al final de los tiempos, la resurrección de todos los muertos en el día del juicio, un evento cósmico y final. Lo que la proclamación cristiana afirmaba no era que la resurrección universal había comenzado en el sentido de que todos los muertos habían resucitado. Afirmaba que un solo hombre en medio de la historia había resucitado de entre los muertos como anticipo y garantía de la resurrección universal que vendría. Esta era una idea sin precedente exacto dentro del judaísmo, era algo radicalmente nuevo, un hito en la historia de la salvación. Y sin una evidencia contundente, jamás habría podido convencer a tantos judíos observantes en tan poco tiempo. La mano del gran arquitecto se reveló en la historia. La Pascua en el judaísmo continuó celebrándose después del año 33 después de Cristo, como continúa celebrándose hasta el día de hoy. El pueblo judío transmitió fielmente a través de generaciones la memoria de la liberación de Egipto, el relato del Éxodo, la estructura del Seder, la pregunta de los 4 hijos, el himno del Dayenu que enumera las bondades de Dios. Esta fidelidad a la tradición es en sí misma notable. Pero dentro del movimiento que nació de la resurrección de Jesús, la Pascua recibió un nuevo significado que no abolía el antiguo, sino que lo cumplía, lo magnificaba. La primera carta a los Corintios 5:7 lo expresó con una sencillez que contiene una profundidad enorme, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero ya no era un animal sin mancha que debía ser buscado en los rebaños, era el Hijo de Dios que se había hecho carne, había vivido sin pecado, había sido inspeccionado públicamente y había sido encontrado sin defecto. Y había dado su vida como el sacrificio que ningún cordero podía hacer en última instancia, el sacrificio que no necesitaría repetirse nunca más. Era la culminación del plan de Dios, la ofrenda perfecta. La carta a los Hebreos explora esta realidad con una riqueza teológica que merece detenerse en ella, una contemplación profunda. Hebreos 9, 11-12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La palabra que merece contemplarse, que resuena con una fuerza inquebrantable, es eterna. Los sacrificios del templo debían repetirse año tras año, ciclo tras ciclo. La expiación que ofrecían era real dentro del sistema que Dios había establecido, pero era temporal, era provisional, era sombra de algo que aún no había llegado, una promesa a distancia. Lo que llegó en la cruz del Gólgota era el sacrificio que no necesitaría repetición, la expiación que no caducaba, el acceso a Dios que no dependía del calendario ni de la pureza ritual de ningún sacerdote humano. Era la entrada a una nueva era.
El velo del templo que se rasgó de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús, según el relato de Mateo 27 horas y 51 minutos, es uno de los detalles más cargados de significado teológico de toda la narrativa de la Pascua del año 33. No fue un accidente, fue un acto deliberado. El velo del templo era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio donde se guardaba el arca del pacto y donde la presencia de Dios moraba de manera especial, inaccesible. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año en el día de la expiación, con la sangre del sacrificio. Ese velo, según los registros, era una obra de tejido extraordinariamente gruesa, de varios centímetros de espesor, con intrincados bordados. No era algo que el viento pudiera mover, ni un terremoto pudiera rasgar de una manera específicamente dirigida. Y sin embargo, se rasgó, y el relato insiste en que se rasgó de arriba a abajo, lo que en el lenguaje de la narración bíblica sugiere una acción divina, una intervención directa del cielo, de arriba hacia abajo, y no una acción humana de abajo hacia arriba. El lugar santísimo quedó abierto. El acceso a la presencia de Dios que había estado reservado para un solo hombre una vez al año, pasó a estar disponible para todo el que viniera con fe, sin mediadores humanos. El plan de acceso directo se había abierto. La segunda parte de Mateo 27, 51-53 describe algo que ha intrigado a los estudiosos durante siglos y que generalmente no se menciona en las narrativas populares sobre la crucifixión. Después de mencionar el terremoto y el rasgamiento del velo, Mateo añade, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Esto es narrado solo por Mateo, y con una brevedad que no ofrece detalles adicionales. Los eruditos han debatido si se trata de una resurrección glorificada similar a la de Jesús, de apariciones de tipo visionario, o de algo que Mateo incluye para señalar la dimensión cósmica de lo que acababa de ocurrir, un temblor en los cimientos de la muerte misma. Lo que es claro es que para el evangelista, el momento de la muerte de Jesús no fue solo un evento privado o incluso solo un evento histórico. Fue el evento que sacudió los cimientos del orden antiguo y anunció el comienzo de uno nuevo, un anticipo de la resurrección universal. El periodo entre la resurrección y Pentecostés, los 40 días de apariciones narrados en el libro de Hechos, fue el tiempo en que Jesús instruyó a sus discípulos sobre el reino de Dios. Hechos 1:3 dice que se les presentó vivo después de su pasión por muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta instrucción post-resurrección no se registra en detalle en el Nuevo Testamento, y su contenido es en gran parte un misterio que ha alimentado la imaginación teológica cristiana durante siglos. Pero su importancia es fundamental porque fue el periodo en que los discípulos pasaron de ser seguidores de un maestro itinerante a ser los portadores de un mensaje con alcance universal, los agentes de un plan global. Fue el periodo en que la Pascua judía se transformó en el horizonte hacia el cual toda la humanidad estaba invitada, una invitación abierta a todos los pueblos, lenguas y naciones. El mandato que Jesús dio a sus discípulos en ese periodo, el mandato que Mateo registra en los últimos versículos de su Evangelio y que la tradición cristiana llama la Gran Comisión, es otro de los momentos donde el horizonte de la Pascua se expande más allá de cualquier frontera nacional o cultural concebible. Mateo 28, 19-20 dice, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La Pascua de Egipto liberó a un pueblo de un faraón, la Pascua del Gólgota comenzó la liberación de toda la humanidad del poder de un enemigo infinitamente más antiguo y más persistente, el pecado y la muerte. Y el mandato que nació de esa Pascua no era quedarse y celebrar, era ir a todas las naciones, llevar el mensaje a todo rincón donde hubiera un ser humano que no hubiera escuchado que había un Cordero que había dado su vida para que la muerte pasara de largo sobre ellos. Las semanas que siguieron a Pentecostés vieron la transformación de Jerusalén de ser el lugar donde Jesús había sido ejecutado, a ser el lugar donde el movimiento que proclamaba su resurrección crecía con una velocidad que sus oponentes no podían controlar. El libro de Hechos narra las tensiones, los arrestos, los debates ante el Sanedrín,
los milagros en el nombre de Jesús, el crecimiento numérico explosivo de la comunidad. Pero también narra algo que está íntimamente ligado al espíritu de la Pascua, a la generosidad radical del plan de Dios, la manera en que esa primera comunidad compartía lo que tenía. Hechos 2, 44-45 describe cómo todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La Pascua de Egipto había creado un pueblo que aprendió la experiencia de la dependencia radical de Dios. La Pascua del Gólgota creó una comunidad que aprendió que la generosidad era la respuesta natural a haber recibido gratuitamente lo que ningún precio podría haber comprado. Las implicaciones de la Pascua del año 33 después de Cristo se extendieron a través del tiempo, de maneras que ninguno de los participantes directos, ni los discípulos ni los rabinos, podría haber previsto. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, que Jesús había predicho explícitamente según los relatos de Marcos 13 y Lucas 21, terminó con el sistema sacrificial del templo para el judaísmo. Desde ese año hasta hoy, más de 1900 años, el judaísmo ha celebrado la Pascua sin el sacrificio del Cordero, sin el templo, sin el sacerdocio levítico. El Seder moderno es una celebración que adapta con profunda creatividad un ritual que fue diseñado para incluir un elemento que ya no puede cumplirse tal como fue originalmente prescrito. Esta es una realidad que los estudiosos judíos han reflexionado profundamente, y hay en ella algo que el ente cristiano lee de una manera particular. El sistema que apuntaba hacia el sacrificio definitivo llegó a su conclusión histórica al mismo tiempo que el sacrificio definitivo fue ofrecido. La orquestación era completa. Para el creyente evangélico del siglo XXI, todo este trasfondo no es solo historia antigua, no es solo arqueología de un mundo distante, no es solo teología académica para eruditos, es la historia de la familia, en el sentido más profundo y trascendente de esa palabra. Cada vez que en una comunidad cristiana se celebra la Cena del Señor, sea con pan y vino, sea con jugo y galletas, sea en una imponente catedral o en un humilde salón sin ventanas, se está repitiendo el gesto que Jesús hizo en ese aposento alto de Jerusalén en la noche del 14 de Nisán del año 33. Se está proclamando, como dice 1 Corintios 11:26, la muerte del Señor hasta que Él venga. El pasado y el futuro se tocan en ese momento, el plan de Dios revelado en una comida. La Pascua que liberó a Israel de Egipto, la Pascua que liberó a la humanidad en el Gólgota y la Pascua que vendrá cuando el Cordero celebre la cena de bodas con su pueblo en el reino eterno, todas convergen en ese simple acto de partir el pan y beber la copa en memoria de aquel que prometió que volvería. Él es el Alfa y la Omega de la Pascua. El libro del Apocalipsis, que es el libro más pascual del Nuevo Testamento, en un sentido que frecuentemente pasa desapercibido, retoma la imagen del Cordero como el símbolo central del que recibe la adoración del cielo. Apocalipsis 5:12 registra el cántico de innumerables ángeles y seres vivientes y ancianos, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero está de pie, dice el versículo 6 de ese mismo capítulo, como inmolado, vivo, resucitado, glorificado y, sin embargo, llevando en su cuerpo las marcas indelebles de lo que ocurrió en Jerusalén. Las marcas de la Pascua no desaparecen en la eternidad, son la señal eterna de lo que el amor de Dios estuvo dispuesto a hacer para que la muerte pasara de largo sobre su pueblo. En ese sentido, la Pascua del año 33 después de Cristo no terminó en el siglo I. Continúa. Cada vez que alguien escucha el Evangelio y responde con fe, la Pascua está ocurriendo de nuevo, el plan de Dios se despliega en una vida. Cada vez que alguien que estaba atrapado en una esclavitud que no podía romper por sus propias fuerzas, experimenta la libertad que solo la gracia puede dar, el éxodo está sucediendo de nuevo. Cada vez que la muerte que debería haber llegado pasa de largo porque hay sangre en el umbral, no sangre de cordero, sino la sangre del que es el cordero. La promesa de Dios a Moisés en Éxodo 12:13 está cumpliéndose de nuevo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo que esa semana en Jerusalén reveló no fue solo que un hombre llamado Jesús de Nazaret había muerto y resucitado,
reveló la lógica interna de toda la historia humana, el diseño maestro de un creador amoroso. La lógica que dice que cada lágrima tiene un propósito, que cada oscuridad tiene un límite, que cada sepulcro tiene una fecha de expiración, que el Dios que sostuvo a su pueblo en Egipto, en el desierto, en el exilio, en la dispersión, en la persecución, en la prueba, es el mismo Dios que puso su propio Hijo en el corazón de la historia y lo sacó del otro lado de la muerte como prueba de que nada, absolutamente nada tiene la última palabra, excepto Él. Hay algo en la Pascua que fue diseñado específicamente para la persona que está leyendo esto ahora mismo o escuchando estas palabras, en el punto exacto en que se encuentra en su propia historia. Quizás estás en un periodo que se parece más a Egipto que a la tierra prometida, con el látigo de la opresión en tu espalda. Quizás sientes el peso de una esclavitud que no elegiste y no sabes cómo terminarla, una cadena invisible que te ata. Quizás has estado mirando la piedra del sepulcro de algo que murió en tu vida, un sueño, una esperanza, una relación, y no puedes imaginar que haya algo al otro lado, que el domingo pueda llegar. Para ti específicamente, la Pascua tiene un mensaje que no ha cambiado en más de 3000 años de historia, un eco del amor divino. Dios ve la sangre en el umbral. Dios pasa de largo la destrucción que merecías. Dios abre caminos donde no había ninguno. Dios saca al pueblo cautivo con mano poderosa y brazo extendido. Y Dios resucita lo que el mundo considera definitivamente muerto. Esta es la Pascua real, no la que está en los museos empolvados, no la que está en los libros académicos, aunque toda esa historia sea verdadera y necesaria para entenderla en su plenitud. La Pascua real es la que ocurre en el alma de cada persona que se pone bajo la cobertura del Cordero y descubre que la promesa es para ella también. Es la que ocurre cuando la fe encontrada en la oscuridad del viernes se sostiene a través del silencio del sábado, ese silencio de la espera, porque sabe con una certeza que no depende de las circunstancias, que el domingo viene. Siempre viene el domingo, porque el Cordero que fue inmolado está de pie, y su resurrección es la garantía de la tuya, y su victoria es la promesa de la tuya, y su vida es el fundamento inquebrantable de la tuya, ahora y para siempre. Si este recorrido por la Pascua del año 33 en Jerusalén encendió en ti algo que necesitabas volver a recordar, o si te encontró por primera vez en un lugar donde esta verdad te cambia algo, entonces este contenido tiene más valor del que podemos medir. Suscríbete al canal para que ningún viaje así se te escape, porque hay mucho más de esta historia que todavía necesitamos recorrer juntos, cada hilo de este tapiz. Y si hay alguien en tu vida que está en su propio Egipto, atrapado en una esclavitud que siente que no tiene salida, comparte este video con esa persona hoy. Quizás la Pascua que necesita escuchar está esperando en sus manos a través de las tuyas. Sí. Total de caracteres estimados, 67.342.